Bien amigos, para hoy tenemos entonces el tutorial de Agnes, la niña de mi villano favorito. Espero que les guste, que lo aprovechen, que lo hagan y que dejen también sus fotos en la página en Facebook Taller Lash. Ojalá que puedan dejar sus comentarios y darle un me gusta al video. Los materiales que vamos a necesitar para este tutorial son los siguientes. Vamos a necesitar palillos para pincho, palillos pequeños también. Vamos a utilizar foamy negro, foamy azul, foamy color piel, amarillo y blanco, que vamos a recortar de una vez con los moldes. Ya sabemos todo el proceso. Una vez recortados, vamos a tomar entonces bolas de icopor de la número 4 de la número 5, que vamos a cortar una parte en cada base. Las vamos a pegar con silicona. Para ello entonces necesitamos silicona y necesitamos también pegante amarillo. Vamos a necesitar una bola de icopor de la número 7, a la que le pegué dos tapitas que saqué también de una bola de icopor número 4, perdón. Dos tapitas simplemente para generar como unos pequeños cachetes. Entonces necesitamos dos bolas de icopor de la número 4, dos bolas de icopor de la número 5 y otra bola de icopor de la número 5 que vamos a cortar en la base y un lateral para el cuerpo. Entonces vamos a empezar con el siguiente proceso. Como esta muñeca es una fofucha, entonces lo siguiente que vamos a hacer es escoger las piezas que vamos a termoformar. Entonces tenemos las piezas de los zapatos, tenemos las piezas del rostro y de la cabeza por ahora para termoformar. Entonces, una vez hemos pegado las dos bolas de icopor, como les expliqué, vamos a quitar una base para que los zapatos queden con forma. Bien, para trabajar las piezas que tengo acá tienen dos opciones: una, hacerlo manual, o la otra es mandar a hacer unos moldes que ustedes mismas pueden ir a una carpintería. Esto es una tabla de MDF en la que simplemente dibujo la pieza que voy a termoformar con unos milímetros que quede más ancha, y entonces así hago los moldes. Entonces el siguiente paso es hacer los zapatos. Tengo mi pieza de foamy aquí ya caliente y vamos a colocar en la base y luego vamos a pasar con mucho cuidado el molde hasta que quede la pieza ya formada. Listo, una vez está la forma, lo voy a sacar. Bien, voy a marcar, puede ser con un palillo, con un lapicero o con un bisturí. Voy a marcar por el borde de los zapatos. Para recortar, echar silicona en ambas partes y luego pegar. Una vez hemos recortado el borde, le pegamos un cuadrito, ¿sí?, de foamy, y vamos a recortar la silueta para que nos quede la forma del zapato. Si vemos que de pronto acá nos queda como una luz o una parte sin foamy, no importa, porque aquí vamos a pegar otra cinta más adelante que nos quede la forma del zapato. Otra forma de termoformar o de forrar las bolas de icopor es de la siguiente manera. Pueden conseguir un frasco, algo donde colocar la bola de icopor, la van a colocar y luego entonces vamos a colocar el foamy una vez ya caliente sobre la superficie, y vamos a jalar de todas las formas para que se dé así. Si tienen una ayuda, pues va a ser mucho mejor. Si alguien les puede ayudar a jalar, les va a rendir más.
Otra forma de hacerlo es al contrario. Colocamos el foamy caliente, colocamos la bola de icopor y vamos a introducirla hasta donde nos dé. Ojalá la superficie o la vasija que nos vaya a contener la esfera sea ligeramente más grande que la esfera que vamos a forrar para que pueda entrar lo suficiente y así se dé la forma que estamos necesitando. Aprovechamos y jalamos un poco y ahí nos va quedando la forma. Hay que escoger vasijas que no tengan bordes afilados para que no vaya a dañar el foamy. Lo siguiente entonces es marcar la mitad. En este caso este es el cabello, entonces vamos a marcar la mitad y recortar el exceso de foamy. Lo vamos a pegar con silicona. Recordemos que cuando pegamos icopor a foamy trabajamos con silicona, y si es de foamy a foamy entonces trabajamos con pegante de contacto.